Estamos ya iniciando en Facebook y hoy es martes 27 de octubre del 2020. Estamos iniciando con nuestra plática de concientizándose de los martes y hoy hablaremos del libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Entonces, Temis, ¿tienes algo de Miguel Ruiz? Sí, entonces dice así, su nombre completo, Miguel Ángel Ruiz Macías, nació el 27 de agosto de 1952, mejor conocido como Don Miguel Ruiz. Es un espiritualista tolteca. Él nació en México rural, es el menor de 13 hermanos, estudió medicina y, o sea, es médico cirujano y por años practicó la medicina con sus hermanos. Tuvo un accidente fatal de carro que cambió la dirección de su vida y ahí en esos momentos pues fue cuando se convirtió en chamán y se cambió, vino a vivir a los Estados Unidos. Mientras no hay registros escritos de la cultura tolteca, don Miguel Ruiz emplea la palabra tolteca que significa, o sea, que es una gran tradición indígena mexicana y tal como la idea de Nahual como chamán. Y entonces, bueno, está inspirado en eso su filosofía. Su libro de Los Cuatro Acuerdos, que es el que vamos a leer hoy un fragmento, fue publicado en 1997, es un bestseller de New York Times, ha sido bestseller de New York Times ese libro por más de una década. Y bueno, después de eso ha escrito otros libros como La Maestría del Amor, La Voz del Conocimiento, El Círculo de Fuego, y tiene un libro que se llama El Quinto Acuerdo, que lo escribió ya en colaboración con su hijo, al que le llaman Don José. Él es bilingüe, habla inglés y español perfectamente y ofrece aquí en Estados Unidos pues varias lecturas y retiros desde 2002. No, ajá, no, los ofrece. Y luego, en febrero de 2002, don Miguel Ruiz tuvo un ataque cardíaco, así donde estuvo muy cercano a la muerte, y su corazón funciona solamente al 16% de su capacidad después de eso. Y pero bueno, pues es un gran autor, es un gran libro, y ha sido muy, muy bien aceptado por toda la corriente del nuevo pensamiento aquí en Estados Unidos. Y de hecho, yo les puedo decir que en Founders, yo creo que el principal evento que hubo en la historia de Founders fue llevarlo ahí a Founders a que diera una lectura. Y creo que sobre este libro de los cuatro acuerdos. Y eso es. Ok, yo creo que algo de lo que vale mucho la pena del libro de Los Cuatro Acuerdos es su simplicidad de conceptos, ¿no? Vamos a ir en la lectura a través del análisis de ellos, pero cuando los leemos así simplemente por los títulos de los cuatro acuerdos parecen tan simples y tan lógicos, pero pues tenemos que tener conciencia para dejarnos guiar y que estos pilares de la conciencia guíen nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestras emociones y nuestra percepción de la realidad. Exacto. ¿Ok? Ok. Bueno, pues el material se los pusimos ahí como siempre al alcance de una liga de Dropbox. Y está el libro allí, supongo que es un libro que está puesto para que la gente lo pueda descargar y lo pueda tener. Entonces, allí está y podemos empezar. ¿En qué página empezamos, Temis? Pues vamos a leer, nos pusimos de acuerdo Sergio y yo de que a mí me gustaría leerlo todo línea por línea, pero para que podamos entrar en materia pues más ágilmente,
no vamos a leer toda la parte de introducción, sino vamos a ir leyendo así párrafos y a ver si podemos empezar siquiera hoy, empezar ya con el primer acuerdo y por lo menos tener otra sesión, hay que ver. Y bueno, que ustedes también nos digan, ¿no? O sea, si les gusta, cómo lo quieren hacer. Pero hoy vamos a ahorita empezar en la página 2. Me hace importante que sepamos pues este asunto de los toltecas, ya que somos mexicanos, básicamente los que estamos en este grupo. Entonces, en la página 2 está un apartado que se llama Los Toltecas, y ahí vamos a empezar. ¿Listos? Dice, Ok. hace miles de años, los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como mujeres y hombres de conocimiento. Los antropólogos han definido a los toltecas como una nación o una raza, pero de hecho eran científicos y artistas que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Formaron una comunidad de maestros o nahuales y estudiantes en Teotihuacán. La ciudad de las pirámides, en las afueras de la Ciudad de México, conocida como el lugar en el que el hombre se convierte en Dios. Besos. Dice, a lo largo de los milenios, los nahuales se vieron forzados a esconder su sabiduría ancestral y mantener su existencia en secreto. La conquista europea, unida a un agresivo mal uso del poder personal por parte de algunos aprendices, hizo necesario proteger el conocimiento de aquellos que no estaban preparados para utilizarlo con buen juicio o que hubieran podido usarlo malintencionadamente para obtener un beneficio personal. Por fortuna, el conocimiento esotérico tolteca fue conservado y transmitido de una generación a otra por distintos linajes de nahuales, aunque permaneció oculto en el secreto durante cientos de años. Las antiguas profecías vaticinaban que llegaría el momento en el que sería necesario devolver la sabiduría a la gente. Ahora, don Miguel Ruiz, un nahual del linaje de los guerreros del águila, ha sido guiado para divulgar las poderosas enseñanzas de los toltecas. El conocimiento tolteca surge de la misma unidad esencial de la verdad, de la que parten todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. Aunque no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra, y si bien abarca el espíritu, resulta más preciso describirlo como una manera de vivir que se distingue por su fácil acceso a la felicidad y al amor. ¿Ok? Sí, aquí lo que me parece curioso es que en el último párrafo dice que el, la enseñanza de estos maestros espirituales toltecas es una enseñanza de cómo vivir de manera fácil por su acceso en felicidad y en amor. Sin embargo, más arriba empieza diciendo que había un conocimiento que se tuvo que proteger y esconder para evitar el mal uso de él. Esa parte es la que siempre en este tipo de filosofías, de religiones, de forma de expresar la espiritualidad, nos hacen a veces pues sentirnos como que no somos dignos de entrar al conocimiento, porque pues dice en el segundo párrafo, a lo largo de los milenios, los nahuales se vieron forzados a esconder su sabiduría ancestral y a mantener su existencia en secreto. Si esto es así, entonces el último párrafo pues resulta un poco contradictorio, ¿no? No, porque dice que había un momento en el que tenía que salir y que entonces el maestro Ruiz, o sea, es el que, pues según esto, o sea, es el encargado de hacer en el momento. Y yo pienso que siglo XX estuvo muy bien, ¿no? De ya Sí, traer a la luz porque ya estaba preparada más la conciencia colectiva. exacto, pero ese revestimiento del misterio milenario y que hubo un momento en el que ya se pudo divulgar, pero que es algo muy sencillo para vivir en felicidad y en amor,
pues suena ahí como raro, ¿no? Porque había que esconderlo si era algo tan simple. Y lo dice, o sea, cuando leamos los acuerdos, pues veremos que es algo muy sencillo, Sencillo. muy de sentido común y que pues es como muy lógico mantenerlo pues en la psicología comunitaria, que todo el mundo lo conozca, porque es algo sencillo y es algo que nos lleva por el camino para esta vida buena. Y entonces todo aquello otro de que los nahuales ahí lo estuvieron protegiendo, pues ya queda ahí como anécdota o como simplemente revestir el conocimiento de algo esotérico que después se nos es revelado. Eso da mucho que pensar acerca de esa forma de comercialización que tienen este tipo de enseñanzas, donde si decimos es que esto es solo para los iniciados, y esos iniciados tienen que dar algo a cambio para conocerlo, pues entonces ya se convierte en negocio, ¿no? Más que en conocimiento de espiritualidad simple y directo. Pero Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo y lo pensé, o sea, al leerlo, yo pensé, me preguntaba a mí misma, o sea, ¿qué será que ha pasado? Que lo mismo pues, pasó con la Biblia, ha pasado con los textos sagrados, que ha habido en el mundo esa creencia colectiva de que este conocimiento que pues que es lo que somos realmente todos, o sea, es la realidad de nuestro verdadero ser y tendría que ser nuestra forma de vivir. No sé por qué ha habido como ese miedo de que los que se dan cuenta y lo escriben y dicen, pero no se los vamos a dar a todos. O sea, no sé por qué esa parte egoísta, así diría yo, elitista, porque decir, no, es que los demás no van a entender. Y si no van a entender, pues mejor lo escondemos. Como que hasta ahorita ha habido ese asunto de que ese elitismo, esa mente elitista de que solo unos lo entendemos y mejor de esto, lo que hablan, es que van a hacer mal uso. Yo también, ahorita cuando leí, yo pienso que hacer mal uso cuando se entiende el poder que tenemos cada ser humano, cuando se entiende desde adentro, porque es como se entiende, desde adentro, no desde que nos lo aprendamos de memoria desde afuera, cuando se entiende verdaderamente desde el corazón, pienso que no hay forma de hacer daño. O sea, y que puede salir uno y a lo mejor pues querer explicarlo, puede haber gente que pues, tal vez como dice Sergio, como lo oyen así de que, uy, o sea, esto es algo que es secreto y no sé qué, pues mejor ni me digas tu secreto, o sea, habrá gente que no quiera ni oírlo, porque desde la forma, o sea, gente que sea parte diga, ay, no, no, eso es esotérico, mejor no me lo digas, mejor sigo viendo como vivo, pero sí, o sea, siento que por alguna razón, porque pues todo lo que pasa está bien y lo aceptamos, algo ha pasado, pero lo que yo sí estoy convencida es que ahora, ahorita después de la pandemia, en el 2020, creo que está habiendo un cambio de conciencia a nivel mundial y yo pienso que ese cambio en la conciencia está permitiendo que ya esto se convierta en el conocimiento. Yo por eso, desde mi filosofía para niños y lo que estoy escribiendo, o sea, yo quiero que los niños tengan inteligencia emocional, que se desarrollen en conocer este tipo de formas de vivir, o sea, como de los 4 acuerdos, de no tomar las cosas personales, ser impecable con la palabra, o sea, son valores con los que yo digo que primero hay que ser educado y después ya aprender biología, geometría, o sea, lo que sea que quieran aprender, según cada quien su vocación, pero pues para mí estos son los conocimientos y de hecho yo lo descubrí, o sea, de que los niños ahí está, nada más hay que dejarle espacio de que no se los tapemos, porque a nosotros, a los demás que ya somos adultos, pues ya lo teníamos, nos lo taparon, porque dijeron, no, eso no es educación, y tú no seas tonto, tú defiéndote, y esos son los tontos, y esos son los pobres, y esos son los no sé qué, y todas las etiquetas, y esas son las mujeres, y esos son, entonces empezamos a vivir en un mundo fragmentado que nos crean los adultos, y bueno, y ahorita los que estamos aquí, pues tenemos la suerte de estar desaprendiendo,
pero pues a mí como me gustaría que los niños no mal aprendieran esto para que no tuvieran que desaprender, y yo también, y no le veo yo tampoco, ¿no? O sea, ni que tenga que ser secreto, sino para mí debería ser al revés, o sea, lo que para nosotros en México fue los libros de la SEP, o sea, el contenido, pues para mí los libros de la SEP deberían de traer este tipo de conocimiento, y con que esto aprendieran los niños, para mí ya, o sea, después en el Google, en el YouTube, en las escuelas, en las carreras, en donde sea, cada quien va a aprender el oficio para el que tiene vocación, para poder ganarse la vida. Pero sí, yo pienso, todos con estas bases, ¿no? De estos valores, pienso yo también. Así es. Ok, bueno, pues así empezó eso. Luego también vamos a leer en la página 3 un poquitito de lo del espejo humeante. Ok. Dice, hace 3000 años había un ser humano, igual que tú y que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón sentía que debía haber algo más. Un día, mientras dormía en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva a una noche de luna llena. El cielo estaba despejado y una infinidad de estrellas. Entonces algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía, estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Todo está hecho de luz, dijo, y el espacio de en medio no está vacío. Y supo que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida, porque está viva y contiene toda la información. Entonces se dio cuenta de que aunque estaba hecho de estrellas, él no era esas estrellas. Estoy en medio de las estrellas, pensó. Así que llamó a las estrellas el tonal y a la luz que había entre las estrellas el nahual. Y supo que lo que creaba la armonía y el espacio entre ambos es la vida o intento. Sin vida, el tonal y el nahual no existirían. La vida es la fuerza de lo absoluto, lo supremo, la creadora de todas las cosas. Esto es lo que descubrió. Todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios. Todas las cosas son Dios. Y llegó a la conclusión de que la percepción humana es solo luz que percibe luz. También se dio cuenta de que la materia es un espejo. Eso me encanta. Todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa luz. Y el mundo de la ilusión, el sueño, es tan solo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz, dijo. Este descubrimiento cambió su vida. Una vez supo lo que en verdad era. Miró a su alrededor y vio a otros seres humanos del resto de la naturaleza y le asombró lo que vio. Se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua, en la lluvia, en las nubes y en la tierra. Y vio que la vida mezclaba el tonal y el nahual de distintas maneras para crear millones de manifestaciones de vida. En esos instantes lo comprendió todo. Se sentía entusiasmado y su corazón rebosaba paz. Estaba impaciente por revelar a su gente lo que había descubierto, pero no había palabras para explicarlo. Intentó describirlo a los demás, pero no lo entendían. Vieron que había cambiado, que algo muy bello irradiaba de sus ojos y de su voz. Comprobaron que ya no emitía juicio sobre nada ni nadie, y ya no se parecía a nadie. Él los comprendía muy bien a todos, pero a él nadie lo comprendía. Creyeron que era una encarnación de Dios. Al oírlo, él sonrió y dijo, es cierto, soy Dios, pero vosotros también lo sois. Todos somos iguales, somos imágenes de luz. Somos Dios,
pero la gente seguía sin entenderlo. Había descubierto que era un espejo para los demás, un espejo en el que podía verse a sí mismo. Cada uno es un espejo, dijo. Se veía en todos, pero nadie se veía a sí mismo en él. Y comprendió que todos soñaban, pero sin tener conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. No podían verse a ellos mismos en él porque había un muro de niebla o humo entre los espejos. Y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de luz, el sueño de los seres humanos. Entonces supo que pronto olvidaría todo lo que había aprendido. Quería acordarse de todas las visiones que había tenido, así que decidió llamarse a sí mismo espejo humeante, para recordar siempre que la materia es un espejo y que el humo que hay en medio es lo que nos impide saber qué somos. Y dijo, soy espejo humeante, porque me veo en todos vosotros, porque no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros. Ese humo es el sueño y el espejo eres tú, el soñador. Esto está precioso, me encanta este juego del espejo. Esto está precioso y sobre todo la parte que, donde él dice vida con mayúsculas, está diciendo realmente Dios. Sin embargo, después usa la palabra Dios. Y como tú decías, es probable que este tipo de conocimiento pudiese estar disponible a través de los libros como los de la SEP o los libros de texto, aunque fuesen no gratuitos, pero que fueran muy accesibles para todos los niños. Pero al utilizar la palabra Dios, eso, por lo menos aquí en este país, crea una gran barrera para entrar a la educación masiva de los niños. Entonces, si lográramos nosotros transmitir este tipo de ideas, estos conocimientos de gente que los ha desarrollado a través de los miles de años, como según Miguel Ruiz lo hacen los toltecas y él lo recupera, y pudiéramos sustituir la palabra Dios por otra, y en este caso creo que vida con mayúscula o luz, la misma luz, como dice aquí, con mayúscula, podríamos ya estar en un ambiente más laico. Claro. Y entonces entrar ahí sí ya masivamente a la educación laica que en teoría tenemos en el país, ¿no? Pero bueno, eso es un poco también que en este tipo de filosofías no decir Dios excluye a mucha gente que requiere la palabra, ¿no? Porque pues así nos enseñaron desde niños. Pero bueno, vayamos ahondemos en el conocimiento de los 4 acuerdos. Ok, entonces ya nos saltamos lo que sigue de la domesticación, o tantito leemos, o ya. Lo que gustes, tú mismo. A ver, voy a leer tantito, es que ya sabes, yo quiero leer todo siempre. En la página 5 vamos a leer tantito de la domesticación y el sueño del planeta, porque la domesticación es eso que, pues, que Sergio y yo estudiamos aquí en la maestría, que es ese condicionamiento, esa opresión que hay a través de lo que Paulo Freire, el pedagogo brasileño, le llamó banking education, educación bancaria, o sea, donde el maestro deposita en el alumno, así como si depositara dinero en el banco, o sea, deposita y ya, y sin preguntar. Y bueno, y aquí Miguel Ruiz le llama domesticación, pero bueno, o sea, lo que sea, pues no, aquí en todas las clases hablamos siempre de que pues estamos desaprendiendo todo ese condicionamiento, y yo vuelvo a mencionar a Joe Dispenza, estamos dejando de ser nosotros y volviendo a recuperar nuestra concepción de que somos esa luz, esa conciencia creadora, capaz de todo, totalmente en movimiento, totalmente cambiante, y no las etiquetas, ¿no? Soy mujer de tal edad, de tal nacionalidad, de tal color, de tal nivel socioeconómico, que tanto daño nos ha hecho, porque se etiqueta y luego se compara y se dice que unos son mejores que otros, y bueno, eso es la desgracia de la vida, eso pisotea la autoestima de los seres humanos, y bueno, pues yo creo que todos los que estamos aquí en ese desaprender nosotros, y en el pues tratar de que la gente que quiere oír, pues que también entre a ese proceso de desaprendizaje, sobre todo para vivir más en paz, para ya no pelear unos con otros, siendo que somos todos seres divinos, ¿no? Seres de luz. Bueno, dice, la domesticación
y el sueño del planeta. A mí me gusta que lo llame sueño, porque yo a veces sí, cuando lo veo, y cuando me caigo de la grasa, yo lo veo muy fácil, no como sueño, sino como pesadilla. O sea, siento que, o sea, para mí está muy bien, pero cuando veo así muchísima gente que ahorita, por ejemplo, con la pandemia, que están pero así súper muertos de miedo, o sea, yo digo, esto es, o sea, no un sueño, ojalá que fuera un sueño, lo llamo pesadilla. O sea, mucha gente se mete en una pesadilla, y cuando caemos por algo en una pesadilla, es así como caer en un círculo vicioso, donde cada vez que va cayendo uno un poco más, cuesta más trabajo salir, ¿no? Pero me gusta cómo lo llama sueño, y que hay un humo, ¿no? O sea, que cubre, se me hace muy poético, y me gusta mucho la imagen que maneja. Entonces dice, lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Sueñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente, y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia estriba en que cuando el cerebro está despierto hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal. Cuando dormimos no tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar constantemente. ¿Qué tal eso, Sergio, con los sueños? Se me hace muy padre. Sí, sí. Y bueno, dicen, los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es el sueño colectivo hecho de miles de millones de sueños más pequeños, de sueños personales que unidos crean un sueño de una familia, un sueño de una comunidad, un sueño de una ciudad, un sueño de un país y finalmente un sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar, y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. El sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño captamos su atención para introducir estas reglas en su mente. El sueño externo utiliza a mamá y papá, la escuela y la religión para enseñarnos a soñar. La atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir. Percibimos millones de cosas simultáneamente, pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. Los adultos que nos rodeaban captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente. Así es como aprendimos todo lo que sabemos. Yo diría aquí que no nada más de la repetición, o sea, mucho por medio del ejemplo, ¿eh? Y eso es bien importante, ese asunto del ejemplo. Y aquí está hablando, pues, de algo que Bruce Lipton, el autor del libro que también está aquí en Nuevo Pensamiento, su libro, La biología de la creencia, pues habla de que la mente subconsciente está captando así millones de señales por segundo, mientras que la mente, la parte consciente, solo puede captar poquito, y es lo que nosotros decidimos, a lo que decidimos poner atención, y es lo que retenemos conscientemente, ¿no? Esa es la forma como funcionamos psíquicamente. Dice, utilizando nuestra atención, aprendimos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer, qué es aceptable y qué no lo es, qué es bueno y qué es malo, qué es bello y qué es feo, qué es correcto y qué es incorrecto. Ya estaba todo allí, todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo. Cuando íbamos al colegio nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a lo que el maestro nos enseñaba. Cuando íbamos a la iglesia prestábamos atención a lo que el sacerdote o el pastor nos decía. La misma dinámica funcionaba con mamá y papá y con nuestros hermanos y hermanas. Todos intentaban captar nuestra atención. Imagínense Miguel Ruiz, que es el hermano número 13, el más chico, desde su casa, ¿no? Tenía muchísima educación, banking education.
Dice, también aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollamos una necesidad de atención que siempre acaba siendo muy competitiva. Yo creo que aquí está el problema, lo competitivo. Los niños compiten por la atención de sus padres, sus profesores, sus amigos. Mírame, mírame lo que hago. Que estoy aquí. La necesidad de atención se vuelve muy fuerte y continúa en la edad adulta. Yo creo que aquí habla, pues sí, bueno, claro, es un libro y habla de él mismo, ¿no? Él como 13avo hijo. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña qué creer, empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Cada letra, cada palabra de cada lengua es un acuerdo. Esto quería que entendiéramos a qué le llama acuerdo, ¿no? Es un acuerdo. Llamamos a esto una página de un libro. La palabra página es un acuerdo que comprendemos. Estamos aquí leyendo un acuerdo. Una vez entendemos el código, nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. Tú no escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales. Estaban ahí antes de que nacieras. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer. Nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos. Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. Eso está muy bueno. De niños, no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta. La única forma de almacenar información es por acuerdo. ¿Okay? El sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo, no almacenamos esa información. ¿Ven? Ahí habla de que en muchas lecturas hemos dicho que es nuestra decisión. Tan pronto, y puede ser consciente o inconsciente, tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos lo creemos. Eso es, ya eso lo llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Y yo diría que aquí en esto de creer, lo que hace falta, que yo ponga en los libros de texto, mejor al principio, información para que los niños no dejen de creer en sí mismos, porque nacen creyendo en sí mismos, pero que no pierdan esa unificación que tienen con todo y ese creer en sí mismos. Dice, así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños creen todo lo que dicen los adultos. Entonces hay que tener cuidado. Estábamos de acuerdo con ellos y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias que se nos había transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida. No escogimos estas creencias y aunque quizá nos rebelamos contra ellas, no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. El resultado es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro propio acuerdo. Llega a este proceso la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación aprendemos a vivir y a soñar. En la domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias. En primer lugar, al niño se le enseña el nombre de las cosas, mamá, papá, leche, botella, día a día, en casa, en la escuela, en la iglesia y desde la televisión, y ahora las redes sociales del internet, nos dicen cómo hemos de vivir, qué tipo de comportamiento es aceptable. El sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es una mujer, de lo que es un hombre, eso terrible, malamente que esté dividido así. Y también aprendemos a juzgar, exacto, malísimo. Nos juzgamos, ahí está. Aprendemos a juzgar afuera, pero luego internalizamos esa voz y entonces, ¿qué terminamos haciendo? Nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos, pero todo empieza porque internalizamos esas voces de esta domesticación de la infancia y terminamos juzgándonos a nosotros mismos muy cruelmente. ¿Ok? Domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro, un gato o cualquier otro animal. Para enseñar a un perro lo castigamos, fíjense, lo castigamos y lo recompensamos. Pésimo. Adiestramos a nuestros niños, a quienes tantos queremos, de la misma forma en que adiestramos a cualquier animal doméstico con un sistema de premios y castigos. Nos decían, ¿eres un niño bueno o eres una niña buena? Cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos, cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala o un niño malo. O sea, imagínense, esto ha sido la educación y sí hay que tenerlo, pues así presente de que sí, ha sido un error y ya no repetirlo. Sergio. No, continúa. Es que
dice, perdón, pero sí quiero leerlo, porque creo que sí es súper importante todo. Cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban. Cuando las cumplíamos, nos premiaban, nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Pronto empezamos a tener miedo, fíjense, a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa. Es horrible, horrible. Es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores y amigos. Con el tiempo desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa, así nuestra croqueta. Entonces, cuando recibamos el premio, nos sentíamos bien y por ello continuamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido a este miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa, empezamos a fingir que éramos lo que no éramos, con el único fin de complacer a los demás, de ser lo bastante buenos para otras personas. Esta es la tragedia del mundo hasta ahorita. Empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y papá, a los profesores y a la iglesia. Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. El miedo a ser rechazados se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final, acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. Y aquí es donde viene Jung, por eso Jung decía, pues pasa esto, pero por eso viene luego los 35, 40 o después ese proceso de individuación, donde ya decimos vamos a desaprender, vamos a tirar esto a la basura y vamos a ver quién soy yo, pero pues a veces no se da a ninguna edad porque sigue ese miedo, ¿no? Desafortunadamente. Dice, en el proceso de domesticación perdimos todas nuestras tendencias naturales y cuando fuimos lo bastante mayores para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir que no. El adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro. Nosotros nos rebelábamos y respondíamos, no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo empezamos a sentir miedo porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto, recibiríamos un castigo. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique, exactamente, lo internalizamos. No necesitamos que mamá o papá, la escuela o la iglesia nos domestiquen. Estamos tan bien entrenados que somos nuestro propio domador. Somos un animal autodomesticado. Esto está muy bien descrito. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizando el mismo sistema de castigo y recompensa. Exactamente esto. Nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias. Nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena. Imagínense lo congelada que está la humanidad por haber llamado a estos patrones de relación con los niños, llamarle a esto educación. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. No es cuestionable. Cualquier cosa que esté en el libro de la ley es nuestra verdad. Basamos todos nuestros juicios en él, aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. Imagínense, por eso está lleno el mundo de gente enferma, porque el cuerpo cuando avista con la enfermedad está ya, cansado de no poderse expresar, de no poder expresar el verdadero ser. Dice, durante el proceso de domesticación se programaron en nuestra mente incluso leyes morales, como los 10 mandamientos. Uno a uno todos esos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen nuestro sueño. Hay algo en nuestra mente que lo juzga todo y a todos, incluso el clima, el perro, el gato, todo. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer, todo lo que pensamos y no pensamos, todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va contra el libro de la ley, el juez dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados. Esto ocurre muchas veces al día tras día, durante todos los años de nuestra vida. Hay otra parte en nosotros que recibe los juicios y esta parte la llamamos la víctima. La víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Es esa parte nuestra que dice, pobre de mí,
No soy suficientemente bueno, ni inteligente, ni atractivo, y no merezco ser amado. Pobre de mí. El gran juez lo reconoce y dice, si no, sí, no vales lo suficiente. Y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer. Y el sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Y creo que todos los que estamos en este estudio nos hemos dado cuenta que ha sido un proceso, o sea, largo de irnos pudiendo liberar de toda esa domesticación, pues que todos recibimos, ¿no? Como educación. Cualquier cosa que vaya contra el libro de la ley hará que sintamos una extraña sensación en el plexo solar, una sensación que se llama miedo. Incumplir las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional. Dado que todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad, cualquier cosa que ponga en tela de juicio lo que creemos nos hace sentir inseguros. Aunque el libro de la ley esté equivocado, hace que nos sintamos seguros. Imagínense qué cosa tan terrible. Y sobre todo que arrastramos creencias que a lo mejor para hace 300 años pues estaban perfectas, pero si las arrastramos durante 300 años con el mundo cambiando cada instante, pues imagínense lo obsoletas que están, ¿no? Después de estos 300 años. Dice, por este motivo necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias, porque aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos la culpa, el reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas. Y yo creo que todos podemos levantar la mano en eso de aquí, ¿no? O sea, cómo es este proceso que cuesta tanto trabajo soltar esas creencias y no sentir que traicionamos a la familia, que qué mal soy, que pobre de mí. O sea, todos esos juegos de patrones mentales que ahí tenemos, pues todos lo hemos cargado y los que estamos aquí, pues hemos estado en ese proceso mucho más, más intenso de tratar de desprogramarnos, de desdomesticarnos, ¿no? Sí, Sergio, ¿quieres decir algo? Pues esto es un resumen de la psicología profunda, Total, de la ciencia de la mente, total. porque lo que nos está diciendo, el inconsciente colectivo se forma con todos los pensamientos de todos los seres humanos, y el que nos llega primero, pues es el que está más cercano, ¿no? El que está basado en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro colectivo. Y por eso es que estaba pensando en las diferencias tan fundamentales que hay en culturas como, por ejemplo, los musulmanes y los occidentales cristianos, digamos, donde al comparar y al juzgar, que es parte fundamental de ese inconsciente colectivo, pues las dos culturas decimos que estamos bien nosotros y la otra está mal, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la forma en que, por ejemplo, se trata a la mujer en las culturas musulmanas, pues pensamos que es terrible y que eso no debería de ser así. Sin embargo, cuando hablamos con mujeres musulmanas que se abren y nos dan explicaciones, pues ellas se sienten muy protegidas de esa manera en que son educadas y crecen. Pero pues no es cuestión de que si alguien está bien o alguien está mal, sino es simplemente que en ambos casos estamos inmersos en ese inconsciente colectivo, en ese sistema de creencias que pues vienen formados desde cientos y miles de años en nuestra región, en nuestro país. Y entonces, pues así es como decimos, esto está bien y esto está mal. Cuando probablemente ese bien y ese mal sea opuesto al que se tiene inclusive, pues podría ser en la colonia de junto, ¿no? Porque también a esos grados llegamos donde las cosas se hacen de cierta manera en una familia y de cierta manera distinta en la otra. Y ahí hay inclusive choques de cuál es la receta más correcta para hacer un cierto tipo de comida. Y generalmente eso también es cierto,
nosotros pensamos que la comida que nos daba nuestra mamá, de cada uno de nosotros, pues era la mejor, La ¿no? más rica. Sí, que si era el espagueti, era el mejor espagueti, y cualquier otro espagueti que nos den en otra casa no nos parece tan bueno. Sin embargo, pues para los hijos de esa otra casa, el mejor espagueti es el de su propia casa. Y ahí podemos o simplemente tomarlo como un detalle chusco, coloquial, o armarse una gran batalla, ¿no? Para determinar cuál es el mejor espagueti. Pero eso solamente llegamos a darnos cuenta cuando salimos de estar viviendo en ese plano de lo concreto, en ese plano muy superficial de los efectos, y si nos vamos un poquito más al fondo, rascamos un poquito, entonces vamos a encontrar pues las causas, y en esas causas es donde podemos ahora sí tener la libertad de juzgar que ese sistema de creencias que traemos impuestos desde que nacimos es cuestionable, y que tenemos derecho a decir: de todo este sistema de creencias, yo me tomo esto que sí me gusta y sí me sirve, y pues voy haciendo a un ladito todo esto otro que no es tan útil, que más bien me causa desazón, que tengo incomodidades cuando lo aplico. Dejo de juzgarme, y eso es importante. Y es el proceso de individuación del que habla Carl Jung, ¿no? Exactamente, nos empezamos a individuar, y de eso se trata, ¿no? Por eso es que leemos tanto de este tipo de cosas, precisamente para eso, para ir puliendo toda esa capa que tenemos encima de creencias que nos pusieron desde el momento de la concepción, diría yo, y que estamos inmersos en ellas sin darnos cuenta, hasta que con un proceso de este tipo de lecturas Concientización. nos concientizamos y vamos quitándonos esas capas para poder llegar a lo que verdaderamente somos, ¿no? Al yo soy profundo. Único y repetible cada uno. Así es. ¿Ok? Ok. ¿Seguimos? Me Sí. voy a seguir, es que me encanta esto, Sergio, es así, buenísimo. Dice, de la misma forma que el gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de la sociedad, nuestro sistema de creencias es el libro de la ley que gobierna nuestro sueño personal. Todas estas leyes existen en nuestra mente, creemos en ellas y nuestro juez interior lo basa todo en ellas. El juez decreta y la víctima sufre la culpa y el castigo. Pero ¿quién dice que este sueño sea justo? La verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error. Lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error. ¿Cuántas veces pagamos por un mismo error? La respuesta es miles de veces. El ser humano es el único animal sobre la tierra que paga miles de veces por el mismo error. Los demás animales pagan solo una vez por cada error, pero nosotros no. Tenemos una gran memoria. Cometemos una equivocación. Nos juzgamos a nosotros mismos, nos declaramos culpables y nos castigamos. Si fuese una cuestión de justicia, con eso bastaría. No necesitaríamos repetirlo, pero cada vez que lo recordamos, nos juzgamos de nuevo. Volvemos a considerarnos culpables y nos volvemos a castigar una y otra vez, y otra más. Si estamos casados, también nuestra mujer o nuestro marido nos recuerda el error, y así volvemos a juzgarnos de nuevo. Nos castigamos otra vez y nos volvemos a sentir culpables. ¿Acaso es esto justo? Yo a esto voy en mi filosofía de escribir sobre la memoria, de que escribir que la memoria es un proceso maravilloso en la psique humana, pero hemos abusado completamente del uso de ella, ¿no? Y aquí está. Sí, Sergio, Así ¿qué es. quieres decir algo? No, continuamos. Okay. Dice, ¿cuántas veces hacemos que nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros padres paguen por el mismo error? Cada vez que nos recordamos el error, los culpamos de nuevo y les enviamos todo el veneno emocional que sentimos frente a la injusticia. Hacemos que vuelvan a pagar por ello. ¿Es eso? ¿Eso es justicia? El juez de la mente está equivocado porque el sistema de creencias, el libro de la ley, es erróneo.
todo el sueño se fundamenta en una ley falsa. El 95% de las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras. Y si sufrimos es porque creemos en todas ellas. Esto creo yo igualito que él y es terrible. Y yo pienso que por eso llegamos a la pandemia, porque ya era tanta la domesticación y tanto el condicionamiento, y que fuera ya, y que sí lo es, ¿no? O sea, ya llega a ser el 95% de la vida de la persona, el estar en esta dinámica de algo que no tiene ya por qué creer, que no es ella misma, o sea, que hay esa traición, y por eso, pues por eso yo creo que esta pandemia eran enfermedades y ahora sí viene una enfermedad general, pero la enfermedad general que yo creo que hemos tenido es dejarnos domesticar, y creo que por eso sí se cayeron las 4 paredes de las escuelas, y hay gente que piensa que es una tragedia. Yo creo que es una forma de, o sea, nosotros como humanidad, con una sabiduría interna, estamos haciendo algo que al final estoy segura que va a ser para bien, pero tiene que haber una forma de soltar, de soltarnos, de liberarnos de tanta domesticación. ¿Ok? Dice, en el sueño del planeta, a los seres humanos les resulta normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas emocionales. El sueño externo no es un sueño placentero. Es un sueño lleno de violencia, de miedo, de guerra, de injusticia. El sueño personal de los seres humanos varía, pero en conjunto es una pesadilla. Si observamos la sociedad humana, comprobamos que es un lugar en el que resulta muy difícil vivir porque está gobernado por el miedo. En el mundo entero vemos sufrimiento, cólera, venganza, adicciones, violencia en las calles y una tremenda injusticia. Esto existe en diferentes niveles de los distintos países del mundo, pero el miedo controla el sueño externo. Exacto. O sea, ha sido demasiado miedo. Yo creo que ahorita reventó y se nos olvidó el amor, ¿ok? Dice, si comparamos el sueño de la sociedad humana con la descripción del infierno que las distintas religiones de todo el mundo han divulgado, descubrimos que son exactamente iguales. Las religiones dicen que el infierno es un lugar de castigo, de miedo, de dolor y de sufrimiento, un lugar donde el fuego te quema. Cada vez que sentimos emociones como la cólera, los celos, la envidia y el odio, experimentamos un fuego que arde en nuestro interior. Vivimos en el sueño del infierno. Y si se fijan, por ejemplo, esta enfermedad del COVID, creo que sí trae, hay personas a las que les trae fiebre. O sea, cuando tenemos fiebre, es ese enojo que tenemos guardado, que tenemos no expresado. Entonces, ¿cómo viene una enfermedad que le llega a todo el mundo? Y que tiene esas características, ¿no? De no poder respirar, de sentir esa fiebre, de que duele la garganta, porque cuánto no hemos podido expresar. Entonces, por eso, o sea, no se puede hablar, y a las células les falta oxígeno. O sea, yo creo que si describimos simbólicamente los síntomas, por ejemplo, de la enfermedad esta, que nos trae el coronavirus, pues es así claro lo que él también, o sea, el mensaje que estamos dándonos a nosotros mismos y dónde es que tenemos que cambiar para pues hacer un mundo mejor, y como cada quien desde sí mismo, ¿no? Nadie puede cambiar a los demás, cada quien tiene que hacer su trabajo, pero cada quien haciendo el suyo, pues hacemos también el cambio afuera. Si consideramos que el infierno es un estado de ánimo, entonces nos rodea por todas partes. Me encanta esto, el infierno es un estado de ánimo. Tal vez otras personas nos adviertan que si no hacemos lo que ellas dicen que deberíamos hacer, iremos al infierno. Pero ya estamos en el infierno, incluso la gente que nos dice eso. Ningún ser humano puede condenar a otro al infierno porque ya estamos en él. Es que mientras estemos condenando, estamos creando infierno. Es cierto que los demás pueden llevarnos a un infierno todavía más profundo, pero únicamente si nosotros se los permitimos. Cada ser humano, hombre o mujer, tiene su sueño personal, que al igual que ocurre con el sueño de la sociedad, a menudo está dirigido por el miedo. Aprendemos a soñar el infierno en nuestra propia vida, en nuestro sueño personal. El mismo miedo se manifiesta de distintas maneras en cada persona, por supuesto, pero todos sentimos cólera, celos, odio, envidia y otras emociones negativas. Nuestro sueño personal también puede convertirse en una pesadilla permanente en la que sufrimos y vivimos en un estado de miedo constante. Sin embargo, no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla. Podemos disfrutar de un sueño agradable. Y yo espero que sí, y yo sí, o sea, sigo viendo, o sea, que de repente es para muchos una pesadilla.
Y es bien importante, pues por eso los que podemos estudiar esto y seguir haciéndonos conscientes a nosotros mismos, estamos cooperando con empezar a generar colectivamente realmente un sueño y salir de la pesadilla. Toda la humanidad busca la verdad, la justicia y la belleza. Estamos inmersos en una búsqueda eterna de la verdad porque solo creemos en las mentiras que hemos almacenado en nuestra mente. Buscamos la justicia porque en el sistema de creencias que tenemos no existe. Pero saben que sí, lo que sí hay es esa justicia de la que hablamos, de la que habló Ernest Holmes, esa justicia universal, ¿no? Esta ley de causa y efecto, que es de acuerdo a lo que pienso, a lo que siento, pues va a ser lo que voy a recibir, ¿no? O sea, no hay más. O sea, y es plenamente justo y funciona siempre. Es científico. Dice, buscamos la belleza porque por muy bella que sea una persona, no creemos que lo sea. Seguimos buscando y buscando cuando todo está ya en nosotros. Esto es lo importante, hemos volteado afuera, nos hemos distraído y todo está aquí en nosotros. No hay ninguna verdad que encontrar. Donde quiera que miremos, todo lo que vemos es la verdad, pero debido a los acuerdos y las creencias que hemos almacenado en nuestra mente, no tenemos ojos para verla. No vemos la verdad porque estamos ciegos. Lo que nos ciega son todas esas falsas creencias que tenemos en la mente. Necesitamos sentir que tenemos razón y que los demás están equivocados. Confiamos en lo que creemos y nuestras creencias nos invitan a sufrir. Es como si viviésemos en medio de una bruma que nos impide ver más allá de nuestras propias narices. Vivimos en una bruma que ni tan siquiera es real. Es un sueño, nuestro sueño personal de la vida, lo que creemos, todos los conceptos que tenemos sobre lo que somos, todos los acuerdos a los que hemos llegado con los demás, con nosotros mismos e incluso con Dios. Toda nuestra mente es una bruma que los toltecas llamaron mitote. Nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende a nadie. Esta es la condición de la mente humana. Yo no creo que sea condición humana, yo creo que ha sido hasta ahorita porque nos hemos distraído, pero yo no creo que sea condición humana. Un gran mitote, y así es imposible ver lo que realmente somos. En la India lo llaman Maya, que significa ilusión. En nuestro concepto de yo soy, todo lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo, todos los conceptos y programas que tenemos en la mente, todo eso es el mitote. Pero este es el yo soy con minúscula y tenemos el yo soy con mayúscula. Nos resulta imposible ver quiénes somos, verdaderamente el yo soy con mayúscula. Nos resulta imposible ver que no somos libres. Esto es terrible, ¿no? Esta es la razón por la cual los seres humanos nos resistimos a la vida. Yo eso siento ahora, le estaba diciendo a Sergio que hay mucha gente que tiene miedo a la muerte, porque tener miedo a la muerte es resistirse a la vida, es también tener miedo a la vida. Estar vivos es nuestro mayor miedo, exactamente. No, esto es lo que digo, no es la muerte. Nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir, correr el riesgo de estar vivos y de expresar lo que realmente somos. Hemos aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de otras personas. Hemos aprendido a vivir según los puntos de vista de los demás por miedo a no ser aceptados y de no ser lo suficientemente buenos para otras personas. Durante el proceso de domesticación nos formamos una imagen mental de la perfección con el fin de tratar de ser lo suficientemente buenos. Creamos una imagen de cómo deberíamos ser para que los demás nos aceptaran. Intentamos complacer especialmente las personas que nos aman, como papá y mamá, nuestros hermanos y hermanas mayores, los sacerdotes y los profesores. Al tratar de ser lo suficientemente buenos para ellos, creamos una imagen de perfección, pero no encajamos en ella. Creamos esa imagen, pero no es una imagen real. Bajo ese punto de vista, nunca seremos perfectos, nunca. Y yo aquí diría, todavía faltó, que es así muy fuerte, de crear una imagen con el otro hablando de la pareja. Y vemos, o sea, cuánto fracaso hay en las parejas, porque ha sido tratar de complacer afuera y dejar de ser quienes verdaderamente somos, ¿no? Como no somos perfectos, nos rechazamos a nosotros mismos. Este es el problema. ¿Cómo podemos ir a buscar que nos ame a alguien cuando hay que amarnos nosotros y vibrar en la misma frecuencia de otra persona que también se ama a sí misma, ¿no? Esto, o sea, pero para nada se nos dice, ni se nos educa, ni se nos menciona. Como no somos perfectos, nos rechazamos a nosotros mismos. El grado de rechazo depende de lo efectivos que hayan sido los adultos para romper nuestra integridad. Imagínense qué terrible. Tras la domesticación ya no se trata de que seamos lo suficientemente buenos para los demás.
No somos lo bastante buenos para nosotros mismos porque no encajamos en nuestra propia imagen de perfección. Nos resulta imposible perdonarnos por no ser lo que desearíamos ser, o mejor dicho, por no ser quien creemos que deberíamos ser. No podamos perdonarnos por no ser perfectos. Sabemos que no somos lo que creemos que deberíamos ser, de modo que nos sentimos falsos, frustrados y deshonestos. Intentamos ocultarnos y fingimos ser lo que no somos. El resultado es un sentimiento de falta de autenticidad y una necesidad de utilizar máscaras sociales para evitar que los demás se den cuenta. Nos da mucho miedo que alguien descubra que no somos lo que pretendemos ser. También juzgamos a los demás según nuestra propia imagen de la perfección y naturalmente no alcanzan nuestras expectativas. Nos deshonramos a nosotros mismos solo para complacer a otras personas. Incluso llegamos a dañar nuestro cuerpo para que los demás nos acepten. Vemos a adolescentes que se drogan con el único fin de no ser rechazados por otros adolescentes. No son conscientes de que el problema estriba en que no se aceptan a sí mismos. Se rechazan porque no son lo que pretenden ser. Desean ser de una manera determinada, pero no lo son. Y esto hace que se sientan culpables y avergonzados. Los seres humanos nos castigamos a nosotros mismos sin cesar por no ser como creemos que deberíamos ser. Nos maltratamos a nosotros mismos y utilizamos a otras personas para que nos maltraten. Así ha sido la vida hasta ahorita, como lo pueden ver. Pero nadie nos maltrata más que nosotros mismos. El juez, la víctima y el sistema de creencias son los que nos llevan a hacerlo. Es cierto que algunas personas dicen que su marido o su mujer, su madre o su padre las maltrataron, pero sabemos que nosotros nos maltratamos todavía más. Nuestra manera de juzgarnos es la peor que existe. Si cometemos un error delante de los demás, intentamos negarlo y taparlo. Pero tan pronto como estamos solos, el juez se vuelve tan tenaz y el reproche es tan fuerte que nos sentimos realmente estúpidos, inútiles e indignos. Nadie en toda tu vida te ha maltratado más que tú mismo. El límite del maltrato que tolerarás de otra persona es exactamente el mismo al que te sometes tú. Esto es bien importante, lo hemos dicho en varias clases, en varias lecturas, de varias formas, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo afuera que no nos gusta, es los de afuera nada más son maestros que nos están diciendo, indicando cómo nos tratamos nosotros. Por eso no hay que ir a cambiar nada de afuera, sino cuando vemos algo que no nos gusta, hay que ir aquí adentro a cambiarlo, porque quiere decir que falta. Y bueno, y toda esta vida es para aprender. Hasta el hecho de muerte vamos a estar aprendiendo, no hay de que hay un diploma y ya acabé, ya me sale todo bien, no, o sea, siempre estamos en ese proceso de evolución. Dice, si alguien llega a maltratarte un poco más, lo más probable es que te alejes de esa persona. Sin embargo, si alguien te maltrata un poco menos de lo que sueles maltratarte tú, seguramente continuarás con esa relación y la tolerarás por siempre. Imagínense, o sea, ¿cuál es el punto? Si te castigas de forma exagerada, es posible que incluso llegues a tolerar a alguien que te agrade físicamente, te humilla y te trata como si fueras basura. ¿Por qué? Porque de acuerdo con tu sistema de creencias dices, me lo merezco. Esta persona me hace un favor al estar conmigo. No soy digno de amor ni de respeto. No soy suficientemente bueno. Necesitamos que los demás nos acepten y nos amen, pero nos resulta imposible aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Cuanto más autoestima tenemos, menos nos maltratamos. El abuso de uno mismo nace del autorrechazo y de la imagen que tenemos de lo que significa ser perfecto y de la imposibilidad de alcanzar ese ideal. Nuestra imagen de perfección es la razón por la cual nos rechazamos. Es el motivo por el cual no nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos y no aceptamos a los demás tal como son. A mí me encanta esto, es exactamente así como el punto de partida de mi filosofía de por qué yo pretendo hacer algo diferente con los niños para que ya, o sea, empezar a parar esta rueda de la que no podemos salir. Sergio. Pues sí, esto está muy profundo, ¿no? La parte esta final, sobre todo, donde dice que pues es más lo que tú te maltratas y que inclusive si llegas a encontrarte con alguien que te maltrate,
pues vas a estar a gusto. Somos espejitos, lo hemos dicho en varias lecturas de varias formas. Exacto. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a llegar al primer acuerdo, pero sí quería acabar de leerlo esto porque me parece importantísimo, me parece que realmente en pocas páginas, como dices, hace un resumen de cómo usamos las creencias limitantes, de cómo nos baja la autoestima, de cómo somos espejos unos de otros, cómo los mal usamos, cómo mal usamos la memoria. Me parece fantástico, o sea, cómo está escrito este libro. ¿Ok? No, pues yo creo que vale la pena ya leer los Por eso te últimos digo párrafos. que sí lo voy a leer porque falta una página y media y yo pienso que es bien importante y ya vamos a llegar al primer acuerdo que era lo que tú querías empezar, pero pienso que era súper importante esto y me encanta. Me encanta, yo creo que todos nos vemos reflejados en eso, ¿no? Y también todos, pues, nos descubrimos en estas líneas, ¿no? Y bueno, y que estamos en ese proceso de desaprenderlas, pero pues ahí estamos. Entonces, ¿seguimos? Ujú. Dice, el preludio de un nuevo Yo digo sueño. que sí. Ok, el preludio de un nuevo sueño. Has establecido millares de acuerdos contigo mismo, con otras personas, con el sueño que es tu vida, con Dios, con la sociedad, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos. Pero los acuerdos más importantes son los que has hecho contigo mismo. En esos acuerdos te has dicho quién eres, qué sientes, qué crees y cómo debes comportarte. El resultado es lo que llamas tu personalidad. En esos acuerdos dices, esto es lo que soy, esto es lo que creo. Soy capaz de hacer ciertas cosas y hay otras que no puedo hacer. Esto es real y lo otro es fantasía. Esto es posible y aquello es imposible. Un solo acuerdo no sería un gran problema, pero tenemos muchos acuerdos que nos hacen sufrir, que nos hacen fracasar en la vida. Si quieres vivir con alegría y satisfacción, debes hallar la valentía necesaria para romper esos acuerdos que se basan en el miedo y reclamar tu poder personal. Los acuerdos que surgen del miedo requieren un gran gasto de energía, pero los que surgen del amor nos ayudan a conservar nuestra energía e incluso aumentarla. Y yo diría, esos acuerdos son los que cumplen nuestro sueño. Todos nacemos con una determinada cantidad de poder personal que se renueva cada día con el descanso. Desgraciadamente gastamos todo nuestro poder personal primero en crear esos acuerdos y después en mantenerlos. Los acuerdos a los que hemos llegado consumen nuestro poder personal y el resultado es que nos sentimos impotentes. Solo nos queda el poder justo para sobrevivir cada día, porque utilizamos la mayor parte de él en mantener los acuerdos que nos atrapan en el sueño del planeta. ¿Cómo podemos cambiar todo el sueño de nuestra vida cuando ni siquiera tenemos poder para cambiar hasta el acuerdo más insignificante? Yo diría, y seguimos haciendo más acuerdos y más acuerdos, viendo las noticias y o sea, todo este mundo que ahorita está mucho más cargado de esa información que si nos distraemos, pues seguimos haciendo acuerdos. Si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por nuestros acuerdos y el sueño de nuestra vida no nos gusta, necesitamos cambiar los acuerdos. Cuando finalmente estemos dispuestos a cambiarlos, habrá 4 acuerdos, a esto vamos, muy poderosos que nos ayudarán a romper aquellos otros que surgen del miedo y agotan nuestra energía. Cada vez que rompes un acuerdo, todo el poder que utilizaste para crearlo vuelve a ti. Si los adoptas, estos 4 acuerdos crearán el poder personal necesario para que cambies todo tu antiguo sistema de acuerdos. Necesitas una gran voluntad para adoptar los 4 acuerdos, pero si eres capaz de empezar a vivir con ellos, tu vida se transformará de una manera asombrosa. Verás cómo el drama del infierno desaparece delante de tus mismos ojos. En lugar de vivir en el sueño del infierno, crearás un nuevo sueño, tu sueño personal del cielo. Ese cielo en la tierra del que habla Holmes, de lo que hablan también otras lecturas que hemos hecho. ¿Ok? Ok, pues muy, muy inspirador, muy bonito todo esto de la forma en que concibe a la vida como un sueño y cómo estamos sujetos a ese sistema de acuerdos o creencias que están más basados en el miedo que en el amor, ¿no?
Exacto. y que, como tú dices, en este momento de pandemia, pues se ha destapado esa cloaca y han salido a flote pues todo eso. Y ahora lo importante es que mucha gente se dé cuenta de ello y que empecemos todos a cambiar ese inconsciente colectivo. Y cada quien lo hace desde su individualidad, ¿no? Desafortunadamente, pues cuando ya empezábamos a sentir que ya estábamos saliendo, pues de pronto nos dan las noticias, esas creencias que nos imponen desde los medios de comunicación y todo, de que no, que vamos todavía por una segunda oleada que probablemente sea mayor que la primera y que pues ahí hay muchos cuestionamientos muy duros. El primero que yo veo es que nos dicen, estamos subiendo muchísimo en el número de contagios y eso quiere decir que estamos peor que al principio y que debemos de volver a confinarnos y probablemente hasta de manera más estricta, como lo está haciendo ya España con toque de queda inclusive y cosas de esas. Pero las mismas cifras se contradicen porque si vemos el número de contagios efectivamente está creciendo mucho, pero el número de muertes ya no. El número de muertes se mantiene estable. Eso quiere decir que entre más contagios hay, pero las muertes no aumentan, significaría que la tasa de letalidad está siendo menor. O sea, como que los sistemas inmunológicos están aprendiendo, ¿no? Los sistemas a combatir. Están aprendiendo. Ya se han encontrado algunos tratamientos de primera instancia que están surtiendo efectos, aún con remedios muy sencillos, ¿no? Porque lo que veo es que en cuanto empieza, pues prácticamente los médicos que inclusive recetan a distancia porque no quieren que un paciente con un estudio que ha resultado positivo vaya a ningún consultorio. Entonces los tratan por teléfono y lo que les envían pues son cosas muy básicas como paracetamol, naproxen y cosas de estas muy sencillitas y inhalaciones de Big Vaporub y a lo mejor algún antibiótico, pero pues un antibiótico ligero, digamos. Entonces, y con eso se cura la gente. O sea, realmente ya cuando estamos en esa primer diagnóstico, la gente ya sabe que si toma sus medidas de precaución, pues no va a sufrir mucho y se va a curar. Eso para mí es una gran evidencia de que al principio, cuando hubo sí muchas muertes, con menos contagiados, estábamos en una situación donde había mucha gente que no estaba con un sistema inmunológico fuerte y que sabemos que el sistema inmunológico es resultado de el interior de la persona, es resultado de su mente, de su pensamiento, de su sistema de creencias, de todo esto que Algo de conciencia. Exacto. Y que es muy probable que esa persona que se contagió y tuvo unos efectos muy fuertes debido a la enfermedad y que finalmente hizo su transición, pues era porque venía de esta última frase que dice aquí. Dice que hay un drama de infierno que estamos construyéndonos todos los días por estar respetando un sistema de acuerdos, Exacto. un sistema de creencias que no es el que nosotros queremos, sino el que nos impusieron, ¿no? Que nos impusieron a base de miedo. Entonces... Y que al final nos impusimos nosotros, ¿no? Porque es nuestra decisión. Exacto. Que no tuvimos la suficiente fortaleza y valentía, como también aquí dice, para cambiarlo, para aceptar que no era el sistema de creencias que nosotros querríamos siempre obedecer y que no hicimos nada para cambiarlo. De manera muy sencilla y tal vez muy fría, yo diría, en esa primer oleada
del virus, donde se moría mucha gente y las tasas de letalidad eran muy altas, pues la gente que estaba decidiendo de esta manera inconsciente irse, se fue. Y que pues ya se fue la mayoría de ellos. Entonces ahora aumentan muchísimo los contagios, las muertes no aumentan al mismo ritmo, y eso lo vemos si entramos a cualquier sistema de estadísticas de conteo a nivel mundial. Y ahí diríamos, ¿pero qué está pasando? Pues lo que está pasando es que el virus va a llegar el momento en que vamos a considerarlo que es un virus como todos los otros con los que convivimos a diario, y como decimos de manera muy natural y sin que nadie se espante, pues me está dando gripa o ya me dio, o simplemente pues, tuve una gripa muy, muy fuerte, estuve 3 días en cama, una semana en cama, pero ya salí de ella. Y nadie se espanta por eso. Yo creo que ese es el estado al que deberíamos de aspirar con este virus del COVID, porque cuando lleguemos a eso, es que ya podríamos decir, pues me dio COVID y estuve allí con esos síntomas típicos, pues unos días, pero ya estoy bien. O no me dio, ¿no? O sea, tenemos un sistema inmunológico tan fuerte, es lo que pienso de mí. O sea, muchos que no nos da nada, vaya, o sea, como sabemos que hay ébola, que hay así unas enfermedades que oímos, pero no tenemos que decir, es que a ver cuándo me va a dar a mí, sino que no nos da ya, o sea, existe, pero ya, o sea, a mí no me da. Exacto. Sí, sí, y el hecho de que no te dé no quiere decir que no entre a tu cuerpo. Exacto, mi sistema inmunológico la filtra, o sea, no voy a tener los síntomas. Porque efectivamente muchos de esos virus pues, están adentro, pero nuestro sistema inmunológico los mantiene a raya. Exacto. Entonces, eso es lo mismo que debe de pasar, y es muy probable que a muchos que no nos hemos hecho ninguna prueba y que probablemente hemos tenido unos ligerísimos síntomas, pudiésemos decir, pues no, a mí no me ha dado, yo no he tenido nada, pero que probablemente ya lo tuvimos, ya estuvo allí, ya hizo tal vez algún efecto muy, muy ligero, tan ligero que lo confundimos con cualquier otra cosa. Hay gente que ha dicho, no, pues tuve un poco de tos en estos días. Hay gente que me ha dicho, yo acostumbro subir por las escaleras todos los días a mi departamento, y en estos últimos días como que me faltaba el aire, pero ya se me pasó. Entonces ahí te quedas pensando, bueno, realmente esa fue su Síntoma. expresión de la enfermedad en esa persona, y sí estuvo infectado, y eso fue el efecto, ¿no? Su sistema inmunológico rápidamente se ajustó, lo combatió, lo neutralizó y ya está. Y es una persona que tal vez si se va a hacer la prueba, pues daría positivo, pero nada de qué asustarse. Y es que eso es el momento en el que vamos a decir, ya logramos dominar, ya se acabó, porque hay gente que piensa que decir se acabó es porque el virus se erradicó del planeta, cosa que es prácticamente un sueño, como dice aquí Miguel Ruiz. Es igual que las emociones, ¿no? En la psicología profunda es aprender a vivir con ellas, no se va a acabar ni el enojo ni la tristeza, sino nada es abrazarlo, estar en paz con ello. Y todavía más tristeza me da cuando oigo que alguien dice, la única solución es cuando haya una vacuna, entregando todo el poder Afuera. a la sustancia de la vacuna. Donde dices, pero no, o sea, lo que deberíamos de procurar todos es decir, mi sistema inmunológico es tan fuerte que es capaz de identificar al virus y de neutralizarlo sin que yo necesite ninguna ayuda externa. Pero hay mucha gente que está basada en que esto va a terminar el día que haya una vacuna y que todo el mundo se haya vacunado. Cosa que es así, absoluta entrega de poder, y que mientras tanto dices, y mientras tanto, ¿qué vas a hacer? No, pues encerrarme, seguir encerrado. Pues lo que dice don Miguel Ruiz, ¿no? Todos estos acuerdos que decidimos hacer erróneamente y bueno, como dice, o sea, a veces te puedes equivocar, pero lo importante es aprender, pero a veces no aprendemos.
Sergio, Sí, José, ¿cómo ¿me estás? escuchas, Temi? Buenas Sí, noches. hola, buenas noches, Sí, José. adelante. Bienvenido. Gusto en saludar. Nada más comentar algo, ya que estás hablando de la pandemia que nos trae a todos de cabeza. No sé si ya vieron un video que está circulando en las redes sociales donde hablan de la gripe española que hubo hace un siglo. No. Y en ese video, digo, yo no lo me consta ni lo sé, pero dicen que la influencia española, así como llegó, también se desapareció, que parece que tal llegó a un punto tal la pandemia de la influenza española que abarcó a los cuerpos donde eran vulnerables, se los llevó y después ya no hubo dónde ocultarse. Y así como llegó la pandemia, que quizás eso sea el coronavirus, va a llegar el momento en que también ya no tenga dónde reproducirse y solo se desaparezca. Pero es una especulación al respecto. Pues sí, y es Entonces, una buena manera de verlo y ojalá que mucha gente creyera eso, que se creyera esa teoría en lugar de creerse la de la vacuna, ¿no? Porque eso querría decir que esos cuerpos, como tú dices, que ya no fueron unos ecosistemas favorables para ese virus, pues es porque ya estaban fuertes, porque ya tenían todo lo necesario para defenderse, y eso habla muy bien de la población. Y en ese tiempo, pues no estábamos pensando en vacunas, porque pues todavía no había vacunas, ¿no? Pero ahora, pues la gente dice cuando esté la vacuna. Y eso para mí, pues es realmente triste, ¿eh? Porque estoy viendo que la conciencia todavía a nivel colectivo, pues está muy baja, está en entregar el poder. No, a Así, nivel individual, porque es lo que hace el colectivo, o sea, que son millones de individuos sin usar la conciencia, ¿no? La tienen. eso de esperar a que la vacuna es la que me va a salvar, pues tanto como pensar en que la estampita del detente, ¿no? Pues es la que me va a salvar. Que probablemente en esa estampita del detente esté basada una fe que puede ser todavía más poderosa que la vacuna y que sí puede ser que a mucha gente le esté ayudando a tener fe en la estampita y por eso su sistema inmunológico esté alto. Leímos la vez pasada con Neville, ¿no? O sea, hablaba de eso, de que la fe es puesta lo en que el... tú decías también, ¿no, Sergio, del doctor Goitz? Eso a mí me dejó de veras así sorprendido. Eso me gustó mucho de la última plática edificante que nos diste también, ¿no? Sí, es que para la gente que no sabe mucho del doctor Boyce, él es un médico poblano que desarrolló el sistema del par biomagnético. Entonces, tal vez mucha gente ha oído hablar o inclusive ha asistido a terapias con imanes y están basadas en esta teoría del par biomagnético Se de llama Bohr, biomagnetología, ¿no? biomagnetismo, ajá, Ah, biomagnetismo. donde a través de identificar los puntos donde hay desequilibrios de pH, desequilibrios de acidez en el cuerpo, a través de los imanes se hace el equilibrio y la teoría es que el pH neutro, que está en un valor de 7 en esa escala en la que se mide la acidez y la alcalinidad, es el pH perfecto para la salud y que cuando nosotros tenemos algún cuadro de patológico de enfermedad, estamos en un ambiente ácido, estamos en un pH que está fuera de ese valor neutral y que entre más acidez, pues mayor enfermedad, que lo que hay que hacer es restablecerlo a la neutralidad para que estemos sanos. Decía otro gran biomagnetólogo, César Ortega, el nivel máximo de acidez es cuando la persona muere. O sea, es allí, si estamos tan ácidos que ya no hay nada que hacer, es porque ya estamos muriendo. Entonces, en base a eso se colocan imanes en ciertos puntos del cuerpo
y se busca restablecer. Y sí hay curaciones que parecieran milagrosas, ¿no? De personas que habían sido inclusive desahuciadas o les habían dado ya un pronóstico de muy poco tiempo de vida, pero que cuando asisten a estas terapias biomagnéticas, pues con 1, 2, 3 sesiones se restablecen y logran vivir muchos, muchos años más. Y eso, bueno, yo también estudié eso y entonces pues a mí también me tengo el gusto de decir que pues me tocó atender gente de este tipo, que inclusive hay un señor que todavía vive después de que le habían dicho que pues ya estaba a punto de morir de un cáncer en la próstata. Y tiene 91 años. Sí, y esto fue hace, ¿qué será? Unos 8 años, tal vez. 10. 10 años que yo lo vi. Pero bueno, el punto es la cuestión de la fe. Cuando yo estaba haciendo eso, cuando yo me dedicaba a poner el par biomagnético, me empecé a dar cuenta de que lograba mucho más cuando yo hacía que las personas hablaran. Yo conocía un poco de psicología profunda junguiana a través de Temis, que ella estaba estudiando ya de manera seria esto en la maestría, y yo pues la oía mucho, leía a veces lo que escribía, le ayudaba, leía sus libros y empecé a entender el poder que tiene la palabra y que es precisamente lo que vamos a leer de Miguel Ruiz, y que más que la palabra escuchada, o sea, que más que el terapeuta le diga cosas al cliente, más bien es que el cliente sea el que hable y que el que exprese sus emociones y todos sus sentimientos. Y entonces me di cuenta de que si yo en la terapia provocaba esto, eh, llegué al punto de decir, bueno, vamos a pasar ahora a poner los imanes, porque la gente venía a esto, o sea, hacía citas para verme, pues para que la atendiera desde el punto de vista del biomagnetismo, no para que le diera asistencia psicológica. Pero yo me daba cuenta de que después de haber hablado con la persona 40 minutos, casi la hora, y luego le decía, pues ahora sí vamos a los imanes, la persona ya iba a los imanes prácticamente curada y que yo podía poner los imanes prácticamente donde fuera, la persona ya estaba curada. Había llegado a un equilibrio en su cuerpo, ¿no? O sea, con la palabra. Exacto. El pH se había equilibrado gracias a que la persona había sacado muchísimas cosas que tenía, que llevaba por dentro. Y sí, o sea, había muchas lágrimas. Yo ya tenía entonces yo necesidad de tener una caja de Kleenex ahí encima del escritorio porque pues empezaban a hablar y hablar y hablar. Y como en la psicología profunda se dice, se habla mucho de que hay que crear un contenedor seguro para el cliente donde la persona se sienta con esa confianza de decir todo lo que sea, sobre todo con pacientes con los cuales no hay conocimientos previos, no son familiares, no son amigos, sino que son gente que tiene la confianza de que todo lo que está diciendo va a quedar en esa intimidad, en esa confidencialidad que se da en el contenedor seguro que es el consultorio. Y eso me di cuenta. Entonces yo decidí que ya no ponía imanes, que no tenía caso y que era un poquito yo, desde mi punto de vista, era engañarme y engañar al cliente. Entonces decidí que lo único que iba a hacer pues era terapias de palabra, terapias psicológicas, y eso es lo que cada vez que alguien se acerca a mí, pues eso es lo que hago, ¿no? Inclusive todavía hay gente que me llega a buscar para la cuestión de los imanes. Le digo, sí, sí, con mucho gusto, pero no vamos a usar imanes, ahora lo vamos a hacer de otra manera. Con la palabra. Con la palabra. Pero es eso, es la fe. Cuando tú logras que, y no es la fe en mí, no es la fe en el terapeuta, es que se provoca que la gente tenga fe en sí misma. Y eso es precisamente lo que restablece su salud. Pero es cuando acepta y abraza su tristeza, su enojo, todo, que lo vería como un otro porque le daba pena, le daba vergüenza, como esto que nos educan, eran unos acuerdos ahí raros, y se limpia eso y se integra, se unifica todo, ¿no? Exacto, exacto. Y la fe es en muchas cosas, ¿no? O sea, hay gente que Goethe
tiene su consultorio lleno, no sé ahora porque no he sabido de él en la pandemia, pero su consultorio siempre estaba llenísimo porque había mucha gente que le tenía muchísima fe. Y entonces está bien, o sea, y ahí me daba cuenta, es que no son los imanes, es la fe. Y así muchos biomagnetólogos que tienen consultorios llenos, pues es porque la gente tiene mucha fe en los imanes. Pero lo que yo prefiero es que la gente tenga fe en sí misma, Claro, de acuerdo. porque ella no va a necesitar nada externo. Claro, Todo lo tiene la claro, persona. claro. Y esa es la fe, ese es precisamente el sentimiento que debemos de procurar para salir de esta pandemia, ¿no? Que la gente tenga fe en que si entra el virus a mi cuerpo, vamos a convivir armónicamente, no voy a tener mayores complicaciones y lo voy a poder dominar. Y ahí es cuando verdaderamente podremos hablar de una pandemia dominada, ¿no? Que nos han dicho desde mayo que ya la dominamos, pero pues todos los días las cifras dicen algo distinto. Pero bueno, no sé, seguimos. Gracias, José. José estaba. No, gracias a ustedes, muchachos. Gracias. Bueno, pues ya, Sergio, es tu turno. Llegamos a la parte que querías. Bueno, vamos a hablar un poco del primer acuerdo, ¿no? Porque si no, nos íbamos a pasar en la introducción. Nos pasamos. Pero aquí está el primer acuerdo de Miguel Ruiz, que es: sé impecable con tus palabras. Dice que el primer acuerdo es el más importante, pero también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. Fíjense qué importante es, ¿no? Con las palabras, pero con la impecabilidad de las palabras. Podríamos construirnos un cielo en esta tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras y parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, el Evangelio de San Juan empieza diciendo: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta frase es el inicio del Big Bang, que eso es lo que a mí me apela mucho hacer esta comparación. Cuando dicen en el principio existía el Verbo, en el Big Bang dicen en el principio existía un punto que contenía toda la energía del universo. Exacto. Y el Verbo estaba con Dios. Yo en la comparación digo, ¿dónde estaba Dios? Pues Dios era el punto, porque no había otra cosa. Y el Verbo era Dios, dice aquí también San Juan. Entonces, esto es exactamente el Big Bang. Y eso es la energía del universo que está creando y se está creando en cada momento. Nuestro universo propio. Exacto. Y le llama verbo aquí la Biblia, y para nosotros es el equivalente a nuestra palabra, porque tenemos ese poder creativo con la palabra. Y es lo que dice aquí a continuación Miguel Ruiz. Mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo. Independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. No sé si ustedes de pronto, cuando están hablando, se les va una palabra por otra, una frase por otra. Querían decir algo, pero dijeron lo contrario, por ejemplo. Eso Freud lo estudió e hizo un libro que habla mucho de eso, y le llamaba, en alemán, quién sabe cómo le llamaría, pero en inglés lo tradujeron como slip of tongue, o sea, un desliz de la lengua. Nosotros aquí le llamaríamos en español, ¿cómo le llamaríamos, Temis? Un trastabilleo, ¿no? Algo así. Y entonces a veces decimos, es que no es eso lo que yo quise decir. Ahí hay que hacer un análisis de esto, que no es eso lo que yo quise decir, sino que es otra cosa. Porque en realidad
si lo dijimos, y esa es la conclusión a la que llegaba Freud. Y luego Jung más fuerte. Exacto. Esos psicólogos grandes llegaban a la conclusión de que si lo dijiste es porque tu inconsciente lo quiso decir. Claro. Tú tal vez desde tu ego más superficial no era lo que querías decir, pero lo tienes escondido allá. Pero tu subconsciente profundo es lo que quería expresar y es lo que está verdaderamente tratando de construir. Eso es precisamente el hecho de que lo que tú dices está reflejando el ser interior que eres. Y por eso es bien importante tener cuidado, porque si tu palabra es negativa, es peyorativa, es basada en malas palabras, eso es lo que estás expresando de tu ser interior. De tu estado de conciencia. Exacto, y eso es lo que estás proyectando al universo. De tu relación contigo mismo. Exacto, eso es tu construcción de ti mismo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el tipo de palabras que utilizamos y no porque queramos ser correctos, socialmente correctos, sino porque queremos ser individualmente correctos, queremos proyectar el mejor yo que quiero ser. Bueno, seguimos con la lectura. Dice, no son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza. Las palabras constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y, en consecuencia, para crear los acontecimientos de tu vida. Aquí probablemente nosotros cambiaríamos un poquito el orden, ¿no? Para nosotros, las palabras no son el motor del pensamiento, sino al revés. El pensamiento profundo es el motor de las palabras. Y en esto sí estamos totalmente de acuerdo. La creación de los acontecimientos de tu vida se dan como consecuencia de ese pensamiento y de esa palabra. Puedes hablar. Porque te lleva a la acción aparte. Exacto. Dice, puedes hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano, el instrumento de la magia. Pero son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que crea un infierno en la vida. El otro es la impecabilidad de las palabras, que solo engendrará belleza, amor y el cielo en la tierra. Según cómo utilices las palabras, te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Son pura magia y si las utilizas mal, se convierten en magia negra. Cuando leemos esto, yo no puedo dejar de pensar en un señor que habla todos los días a las 7 de la mañana. Utiliza muchísimo la palabra y para muchos está creando un cielo, para muchos otros está creando un infierno y sea como sea, está creando a través de su palabra todos los días y está creando con ese doble filo, donde por un lado puede estar creando un infierno porque está utilizando erróneamente las palabras o puede estar creando un cielo porque son impecables sus palabras. Estamos ahí en ese momento cumbre del debate, de que hay gente que dice que el cielo está próximo a develarse y hay gente que dice que el infierno está siendo cavado ahí, que el hoyo cada vez está más grande. Sergio. En realidad, pues todavía no sabemos, ¿no? Sí, José. Oye, Sergio, pero fíjate que la palabra, como dices tú, ha sido el motor de los líderes más importantes y más demagogos que ha tenido el planeta. Yo recuerdo que cuando fui a Cuba, una persona me decía que cuando Fidel Castro llegó con ese poder de convencimiento, lo consideraban la resurrección de Jesucristo. A ese grado llegaban.
y realmente dejó pues a Cuba como esclavos a todos en la miseria, y nunca hubo un beneficio. Realmente la palabra ha sido la clave de los grandes líderes que han llevado al mundo a catástrofes importantes, como fue Hitler, como fue Mussolini, como han sido esos demagogos, como es ahora Trump, Bolsonaro, como es Daniel Ortega, ¿no? Y Entonces, como como que aquí dice, es magia negra, José, han hecho magia negra. eso, yo creo que es el discurso lo que le llaman del populismo. Yo creo que tiene un sentido bien importante lo que hacen, porque llevan el mismo guión: confrontar, dividir, y no da resultados más que puro bla bla. Digo, es acotando no nada más lo que pasa en México, sino lo que ha sucedido en otras partes del mundo. Es muy válido tu acotación y de hecho pues, eso estaba pensando yo cuando lo dije. Sin embargo, yo te preguntaría, ¿hay un líder que haya creado un cielo en la tierra para su pueblo? Pues, ¿algún ejemplo que tú recuerdes? Un cielo en la tierra. Sí, o sea, un líder. Ahora has expresado mucho de muchos líderes, dijiste varios nombres Sí. y que cuando los dices, pues se nos vienen a la mente cosas malas. Ahora, no sé si recuerdes algún líder que haya hecho cosas buenas, que se le recuerde por lo bueno que hizo para su pueblo. Pues a mí me viene a la mente inmediatamente Winston Churchill, cuando realmente Churchill, teníamos, es un decir, tenía el mundo, realmente ya el mundo occidental, la derrota y la bota de encima del nazismo. Él fue el que se levantó y dijo: vamos a pelear en el cielo, en el mar, en donde sea, pero vamos a defender a nuestra isla. Y esa motivación hizo posible que los alemanes no invadieran la isla, se salvaran en Dunkerque. Vinieron una serie, a partir de que él tomó el poder, nada más dirigió 4 discursos estando escondido en su búnker, y uno de ellos fue el más significativo, cuando dijo: no tengo nada que ofrecer sino sangre, sudor y lágrimas. Bueno, a mí se me viene a la mente él, y se me viene a la mente un Roosevelt. exacto, Esos son los que... y porque ellos son recordados por sus discursos, por su Así. palabra. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, Gandhi, que también pues, fue un gran cambio en la India y también pues, se le recuerda por las frases que decía. Entonces, nos damos cuenta que es exactamente esta espada de doble filo y que hay gente que la utiliza para construir el cielo y hay gente que la utiliza para construir el infierno. Pero ahí están los ejemplos de las dos partes de esa espada. Quiere decir, Miguel Ruiz aquí está con toda la razón y dice, la palabra es importantísima, lo que digas va a crear. Y si eres un líder a nivel nacional, a nivel mundial, pues vas a cambiar el destino de mucha gente a través de esa palabra. Lo cambias para bien o lo cambias para mal, eso ya depende de qué lado de la espada estás usando. Pero esa es la importancia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que centrar el hecho de estar vigilando qué decimos, el hecho de estar siempre pendiente de que las palabras que salgan de nosotros sean las más constructivas, las más limpias en el sentido de que van orientadas a construir y no a destruir. En ese aspecto, yo por eso muchas veces cuando la gente dice, es que yo hablo así, y pues hablan con palabrotas y esa es parte de su discurso. Y ellas dicen, siempre he hablado así, en mi familia hablaban así, o a lo mejor en mi familia no, pero yo decidí que yo sí, y no pasa nada, es que esa es mi forma de hablar. Sí, pero si te das cuenta, generalmente esas personas no viven con toda la armonía que podrían vivir. Y yo creo que es mucho por esa forma de expresión. Entonces, hagamos ahí una reflexión profunda de eso, de que cada palabra que nosotros decimos está proyectando lo que somos. Y que si es una mala palabra, está proyectando una imagen de lo malo que tenemos adentro. Y aparte yo quiero agregar ahí algo, Sergio, yo quiero agregar tantito ¿Sí? algo.
de que eso que dicen ustedes de los líderes, está bien lo de los líderes, los que usan magia negra, los que usan magia blanca, pero en cada uno de nosotros está, en cada individuo está en cómo se cree eso. O sea, no vamos a decir, es que yo estoy súper amolada porque el presidente no sé qué. Eso sí es otra vez ya ponerse víctima y echar culpas. Sí es importante lo que hace un líder, un presidente, pero también uno como individuo realmente es quien está creando su vida. Entonces, no importa incluso que sea un pésimo presidente, yo puedo crear una vida agradable para mí, una vida de amor, de salud y de abundancia, no importando quién es el presidente. Porque si voy a echar la culpa al presidente por lo que dijo, bueno, entonces estoy entregando el poder, ¿no? Yo también tengo mi palabra y mi poder de decisión, mi libre albedrío, y tengo el poder creativo para crear mi propio universo. Entonces de mí depende si voy a creer eso o no. Sí, de acuerdo totalmente. Ok, pues estamos en el último párrafo de la primera página del primer acuerdo. Vamos a terminar de leerlo y creo que ahí llegaríamos al final y ahí nos quedamos, ¿no? Está hablando de la palabra y dice, esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas. Hace años en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de sus palabras. Convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia. Activó el miedo de la gente y de pronto, como una gran explosión, empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. En todo el planeta los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. Las palabras de Hitler, que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo, serán recordadas durante siglos. Y es esto lo que decías, José. Este es el ejemplo, tal vez, yo diría, es el ejemplo que está más cercano a nosotros. Porque si nos vamos por la historia, y a ti que te gusta tanto la historia, seguramente encontrarás un Hitler en cada siglo, en diferentes lugares del mundo, en diferentes culturas, pero seguramente nos podrás ahí hablar de uno y de otro, ¿no? Desde, pues que hay historia registrada, ¿no? De los romanos, de los imperios turcos, de los otomanos, de toda esa gente, luego los musulmanes, pues siempre habrá uno que llevó a la humanidad a estas guerras y tal vez no de manera tan global como fueron las guerras mundiales del siglo XX, pues porque era difícil, ¿no? La transportación, pero en el siglo XX, ya una vez que empezó a haber aviones, pues era relativamente fácil transportarse y hacer la guerra en cualquier parte del mundo. Entonces, no era lo mismo cuando había que ir a caballo y por caminos de tierra llevando las máquinas de guerra. Pero bueno, pues aquí, yo creo que aquí llegamos, aquí lo dejamos, estamos en la segunda página del primer acuerdo de la impecabilidad de las palabras. Y no sé si alguien más quiera participar antes de hacer un cierre. Está muy interesante ese tema, de veras, tiene mucho de dónde tocar, ¿no? Tiene mucho de dónde platicar y muchos aristas. Interesante, yo te diría que está muy interesante. Exacto, sí, sí, la verdad es de que Miguel Ruiz hace un excelente libro. Él dice, pues esto lo saqué de los toltecas, sin embargo, la interpretación que le da es muy contemporánea y nos habla pues de cosas que vivimos hoy todos los días. Es un psicólogo profundo y un científico mental innato. Exacto. Ok, pues son las 9 ya, entonces vamos a despedirnos. Y bueno, viene el Día de Muertos. Tradicionalmente, pues tal vez hubiéramos hecho algo cuando nos vemos, cuando nos veíamos, hubiéramos hecho ahí un chocolatito para el pan de muertos. El martes es 3, el próximo martes que nos veamos, entonces estaríamos un día después de la gran celebración. Pero pues lo recordaremos a la gente
querida que ya no está con nosotros en este plano corporal, y pues estamos muy con la celebración que en México se dice nos burlamos de la muerte, pero yo diría que no es una burla de la muerte, es más bien celebramos la vida de los que ya no están. Y eso es la celebración de muertos en México, ¿no? Más que celebrar a la muerte, celebramos a la vida La de vida esos. eterna. Ajá, porque eso es lo que hacemos con las ofrendas, lo que estamos haciendo es precisamente recordar las partes bonitas de esta persona en cuanto a comida, en cuanto a costumbres, en cuanto a imagen, pues ponemos las fotos y todo. Entonces, estamos celebrando la vida de estas personas. Y se pone pensando en que vienen, o sea, sabiendo que vienen, no en cuerpo, pero por eso toman la esencia, por eso se les pone lo que les gustaba. O sea, es esa vida eterna. Exacto. Entonces ahí es donde se centra nuestra celebración de los muertos en la vida. Pues entonces el martes próximo hablamos un poco más de esa parte de nuestra celebración de los santos difuntos, como dicen los calendarios católicos, y de los que de todos los santos, ¿no? Es el día de todos los santos. El primero. El día primero donde decimos, es el de los muertos. Niños. El de los muertos, chicos. Ajá. Ok. Pues sí, los 2 días hay que celebrar la vida. Y los 3, ¿no? Porque ahora ya integramos el Halloween, que también es así algo como divertido. Y de eso se trata, de que sean días de diversión para que nos acordemos de la gente que ya no está con nosotros de la manera más alegre posible. Bueno, pues vamos a hacer un cierre. Tengo aquí a alguien que está tocándome a la puerta. Temis, no sé si quieras hacer el cierre tú mientras yo atiendo esto. Sí, ok. Bueno, perdón por los ruidos aquí exteriores, de unos carros ruidosos, pero bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Ya saber con todo el corazón que ha sido una sesión en la que hemos seguido viendo de otra forma, en otro estilo, con otras palabras, pero este mismo concepto de conciencia, de unificación, de amor, de sueño bello, que todos somos, ante todo, que somos y que tenemos todo el derecho de llevarlo a expresar en esta dimensión también. Y pues sabiendo eso, damos las gracias por estos momentos y sabiendo que nos vamos a practicar para vernos para el próximo martes. Y pues ya dejamos esto sabiendo que es nuestro libre albedrío, nuestra elección, el hacer lo mejor para nosotros individualmente, y eso está construyendo para todo el colectivo, para todo el mundo. Entonces damos las gracias y decimos juntos, así es. Así es. Bueno, buenas pues, noches. Gracias a todos, gracias. Se comen muchos panes de muerto a mi salud y muchos chocolatitos. Claro que sí, claro que buenas sí. Noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias, José, Carmen, Aurelia, gracias. Temis. Acaba la grabación, sí, please, por favor.